Hola, bienvenidos a este tercer capítulo del curso de Excel intermedio, donde en esta ocasión vamos a ver las funciones de base de datos. Esas funciones de bases de datos, que es una herramienta que nos brinda Excel, nos permite utilizarla para analizar precisamente diferentes tablas con un análisis muy particular. Vamos a verlas en este tercer capítulo. Antes de iniciar, quiero pedirte que consideres suscribirte al canal para que tengas información a primera mano cada vez que suba un nuevo video. Dar un like si te ha gustado este video y esta información y compártela con las personas que crees que puedan necesitarla. Vamos a iniciar con este tercer capítulo. Para esto tengo una base de datos que ya he desarrollado, que he construido, que es la que les estoy mostrando acá en la pantalla. Voy a borrar acá el tema de filtros. Y que nos va a permitir desarrollar los ejercicios, que son básicamente 4 ejercicios para entender cómo funcionan las funciones base de datos. En primera instancia tenemos una tabla con una información orientada hacia un taller donde tiene el control de diferentes clientes a los cuales se les ha prestado un servicio de mecánica, las diferentes fechas en las que se les ha prestado este servicio, la forma de pago que han realizado los diferentes clientes, si es a crédito o contado, la marca del vehículo al cual se le ha realizado el pago, el servicio, la cantidad de actividades que incluye ese servicio y el valor del pago del servicio que se le ha prestado. Con esta información vamos a tener lo suficiente para poder explicar cómo funcionan las bases de datos. Ahora bien, esto hay que adaptarlo a las necesidades que ustedes tengan en su trabajo o en su estudio para poder aplicar la base de datos, pero van a entenderla muy bien utilizando este ejercicio. Y lo primero que nos piden o que debemos conocer es que las bases o las funciones base de datos vienen precedidas de dos letras, que es BD y el nombre de la función. En este caso queremos sumar. Tenemos la B de contar, B de máximo, etcétera. O sea, hay varias funciones, pero están precedidas con el prefijo BD. Vamos a verlas cómo funcionan. El primer ejercicio es cuánto suman los servicios a crédito realizadas en el primer semestre. Es necesario tener en cuenta que esta función se basa o funciona teniendo en cuenta los nombres de las diferentes columnas que tiene nuestra base de datos o nuestra tabla en este caso, y hace el análisis trayendo o teniendo en cuenta estos nombres. Vamos a hacer, para hacer el ejercicio y se pueda entender, vamos a copiar estos nombres de los títulos. Le damos a control C y vamos a colocarla aquí abajo, control V, y copiamos todos los títulos tal cual como aparecen en nuestra base de datos. Y en el primer ejercicio nos dice que cuánto suman los servicios a crédito realizados en el primer semestre. ¿Cuánto suman los servicios realizados en el primer semestre? Como nos dice primer semestre, nos tenemos que dirigir al campo de fecha del servicio. Es decir, debemos hacer un criterio que nos filtre por todos aquellos que son en el primer semestre. Me dice que todos menores, o antes, perdón. Entonces, menores al 30, enero tiene 30 días, junio, antes del 06 del 2020. ¿Por qué el 2020? Vamos a ver acá, esta tabla tiene datos que corresponden al 2020, o sea, las fechas son del 2020, y lo que queremos analizar es como si estuviéramos en este año del 2020, cuáles son los servicios que corresponden antes del 30 de junio del 2020, es decir, en el primer semestre, desarrollados en el primer semestre, en este caso el 2020, y los valores, es decir, los valores que nos suman estos datos antes del o durante el primer semestre. Vamos aquí a colocar respuesta 1. Respuesta 1 al ejercicio 1, y aquí vamos a insertar la función base de datos. ¿Cómo lo hacemos? O recordemos un poco cómo era que insertábamos las funciones. Podemos venir acá a insertar
y venimos acá a insertar una función que nos permita hacer esa suma desde la base de datos. Entonces podemos traer la función diciendo Shift F3 y nos abre esta ventana de diálogo, este cuadro de diálogo, y nos aparecen las diferentes funciones que tenemos. Entonces vamos a buscar las funciones base de datos. Acá vamos a colocarlas todas y acá nos aparecen todas las funciones que tenemos disponibles en Excel. Vamos a buscar las que tengan el prefijo BD y acá nos aparecen BD, mínimo, producto, bueno, todas las que están o que pertenecen a base de datos. En este caso vamos a decir que es una función suma y nos abre otra ventana de diálogo donde nos pide los argumentos de la función. Los argumentos de esta función son básicamente tres y es la base de datos en la cual vamos a analizar, el nombre del campo con el cual vamos a realizar la operación, en este caso una suma, y cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para hacer este análisis. Entonces vamos a seleccionar la base de datos. La base de datos pues es toda la que tenemos acá. Volvemos a dar clic en este icono. Ahora el nombre del campo que vamos a sumar. En este caso el nombre del campo es valor de los servicios. Seleccionamos, vamos al icono acá. Y los criterios, ¿cuáles son? Pudiésemos decir, los criterios son todos estos, los que están en esta base de datos que acabo de copiar y decir que bajo la fecha de servicio que estén menores al 30 de junio del 2020 me realice la suma. Volvemos a ver acá, a dar clic y estos son los criterios. Podemos acá dar aceptar e inmediatamente él me aplica la función. Vamos aquí a copiar el mismo estilo, el mismo formato, y me dice que son 5.753.716 para los servicios realizados en el primer semestre del 2020, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Vamos a verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Haciendo un filtro de manera manual, diciendo que todos los servicios del primer semestre, entre enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, lo seleccionamos. Y esta sumatoria me tiene que dar 5 millones, y acá lo tenemos, 5.753.716. Vamos acá a colocar una autosuma. Y me aparece los 5 millones, coloquemos el mismo formato, 5.753.716. Van entendiendo cómo funciona estas herramientas de base de datos. Entonces, en lugar de tener que realizar filtros, podemos hacer un análisis y tener una pestaña o una celda dedicada al análisis que queremos hacer. Para esto debemos tener el nombre del campo en donde necesitamos tener ese criterio. Pero no necesariamente debemos copiar todos los nombres. Pudiésemos copiar solamente el criterio que necesitamos analizar, cómo se llama, fecha de servicio en este caso, y darle el nombre. Vamos a hacerlo para el ejercicio número 2. Entonces ya tenemos esta primera, vamos acá a resaltar de modo que ya lo hicimos. Y vámonos hacia la segunda consulta o segundo ejercicio. ¿Cuánto sumaron los servicios realizados a la marca Renault? Entonces, ¿cuál es el criterio? Vamos aquí a quitar los filtros. Vamos a quitar aquí los filtros. Este ya no lo necesitamos. Bueno, dejémoslo acá para ahorita hacer la comprobación. ¿Cuánto sumaron los servicios realizados a la marca Renault? Entonces, ¿cuál es el campo donde va a tener el criterio? Se llama marca del vehículo. Vamos a ponerlo aquí, a copiarlo, control C. Vamos a ponerla aquí también. Marca de vehículo. Y el nombre del vehículo es Renault. Tiene que ser exactamente igual como está en nuestra base de datos. Bien. Vamos a colocar acá respuesta 2. Esta es la respuesta 1. Acá la respuesta 2 vamos a ponerla hacia este punto. Respuesta 2. Respuesta 2. Y hacemos nuevamente el ejercicio. Recuerden, Shift F3. Y nos abre la ventana de diálogo. Aquí si quiere buscamos todas o buscamos las funciones base de datos. A ver si nos aparece, mire, base de datos. Base de datos y me hace filtro de todas las funciones que hacen parte de base de datos. Todas tienen el prefijo BD.
En este caso también es base de datos suma. Vamos a ver acá, suma. Donde está la base de datos, seleccionamos toda la base de datos, damos acá en este icono nuevamente. El nombre del campo que vamos a sumar se llama valores de servicio. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios son marca del vehículo, Renault, ¿sí? Cerramos, le damos en aceptar e inmediatamente me filtra. Vamos a copiar el mismo formato nuevamente para que se vea ordenado. La respuesta 2, también le colocamos acá, centrémosla acá un poquito. Y vamos a filtrar acá por Renault para que verifiquemos si es verdad lo que hizo la función. Y mira que nos da 4.153.733 y la sumatoria de esto me da 4.153.733. Esta es la forma como podemos trabajar con las funciones base de datos sin necesidad de hacer filtros o sea, no necesitamos ponernos a hacer filtros, sino que queremos tener esa información en nuestro dashboard, en nuestro análisis. Pues simplemente traemos cuáles son los criterios y aplicamos la función para tener ese dato. Entonces aquí en respuesta 2, en lugar de respuesta 2 pudiésemos colocar como título resultados de servicios 2020 a la marca Renault. Y ese sería como nuestro análisis para que en el momento que estemos analizando nuestra base de datos podamos hacer nuestros análisis sin necesidad de tener filtros. Que los filtros, recuerden, como lo vimos en el capítulo 2, los filtros se borran a menos que lo estemos guardando en una vista personalizada. Pero si lo que queremos es tener un análisis para una presentación, pues pudiésemos tener esta forma de entregarlo. Entonces, ¿cuántos sumaron? Ya lo acabamos de ver. Vamos a hacer ahora el tercer ejercicio, que es cuántos servicios se le realizaron al señor Orlando Torres en el primer semestre. Vamos acá a ubicar esto, vamos a copiar acá, movemos acá un poco para hacerlo más ordenado. Acá. Bien, ahora vamos para el tercero. Me dice que tenemos acá el nombre. Vamos a borrar este filtro, Renault. Hay una persona que se llama Orlando Torres, que es uno de los clientes, y me pide que a cuántos servicios se le realizaron a este señor en el primer semestre del 2020, en este caso. Entonces, el criterio que vamos a buscar, el nombre del criterio se llama Control C, vamos a copiarlo aquí. Se llama clientes de servicio mecánico y vamos a buscarlo por el señor Orlando Torres. Vamos a colocar acá. Y aquí podemos colocar el nombre de servicios presentados a prestados al cliente. Entonces, servicios prestados a cuál cliente, a cuál, a Orlando Torres. Vamos acá a colocar, seleccionamos que esta va a ser la respuesta. Vamos acá a colocarla, ordenar acá un poquito el formato. Y acá vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, nos dice que también es una función base de datos. Entonces, vamos a hacerla diferente, a no colocar Shift F3, sino simplemente como vamos a aplicar la función base de datos, contar en este caso, digitamos y me aparecen las diferentes bases de datos que tenemos. En este caso, contar es la que necesitamos. Y vamos a seleccionar los campos de la función de diferentes formas. En este caso aquí los podemos ir mencionando. Base de datos, la base de datos es esta. Y la separamos por punto y coma y pasamos al siguiente campo de la función. Se llama nombre del campo. El nombre del campo que queremos contar se llama valor de servicios. Valor de los servicios, pero recuerden, aquí no estamos sumando ya en este caso, sino vamos a contar. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios son clientes
donde está el nombre del cliente, y le damos cerrar a la función y le damos enter. En este caso me dice que 1. ¿Cuántos son los servicios prestados al señor Orlando Torres? 1. Pero si era eso lo que nos pedían, ¿cuántos servicios se le realizaron al señor Orlando Torres en el primer semestre? Ojo, nos falta un criterio. Entonces vamos a mover esto hacia acá un poco, y en el primer semestre, entonces vamos a colocar el segundo criterio. En el fecha del servicio, donde se aparecen las fechas, vamos a colocar acá fecha del servicio. ¿Y cuál es el criterio de fecha del servicio? Que dice en el primer semestre, es decir, todos los que son menores al 30 de junio del 2020. Recuerden que estamos trabajando con el año 2020, y acá tengo que ampliar el criterio. Entonces mira que aquí en la función habla de criterios, no solamente es un solo criterio. Entonces vamos a borrar este criterio y le vamos a decir que son todos estos dos criterios, y le damos enter. Ahora me dice que la respuesta es que son 0, porque ya tenemos ahora un criterio adicional. Ese criterio adicional es que son menores, o que son solamente en el segundo semestre. Vamos a revisar si eso es verdad. Filtremos acá por el señor Orlando Torres. Mira que Orlando Torres tuvo un solo servicio en el 20 de noviembre, es decir, en el segundo semestre, y acá estamos ubicando el criterio que es para el primer semestre, por tanto da 0. Ahora, pudiésemos en nuestra base de datos tener un dinamismo mayor. Simplemente en el caso que estemos trabajando con hacer estos análisis y necesitamos estas respuestas, podemos acá colocar una selección de una lista. Entonces venimos acá como en datos, venimos acá en la parte de validación de datos, le decimos que me lo seleccione de una lista, ¿sí? ¿Y cuál es la lista? Podemos decir acá, vamos a filtrar acá, vamos a quitar primero, otra vez, vamos a quitar este filtro primero. Y venimos nuevamente en esta columna, en esta parte, vamos a decirle que estando en datos, venimos acá, seleccionamos validación de datos y le decimos que desde una lista que tiene su origen en estos nombres, le damos en aceptar, y acá podemos decir, seleccionamos, mira que aquí ya me despliega aquí un icono donde tengo todos los nombres a los cuales voy a hacer y aplicarle esa función. Entonces podría no ser el señor Orlando Torres, sino por ejemplo Jair Monsalve. A Jair Monsalve se le hizo un servicio que en el 2020, en el primer semestre, con una cantidad de un solo servicio. A otro cliente, Angélica Escobar, un solo servicio. A Mónica Pérez, 0 servicios, y así pudiésemos tener un dinamismo donde estamos utilizando esta función base de datos. ¿Cuál es el tercer ejercicio con este tipo de funciones? Me piden que cuánto sumaron los servicios realizados entre el mes de mayo y el mes de septiembre, o sea, el total del precio que se facturó en un rango de tiempo o en un periodo. Eso quiere decir, en el periodo donde tenemos las fechas está en fechas del servicio. Entonces, como es fecha del servicio y me están diciendo entre este y este espacio, vamos a colocar dos veces ese nombre, fecha del servicio, y acá vamos a colocar monto de los servicios en determinado periodo. Vamos a colocar acá el mismo formato. ¿Y cuál es la fecha del servicio? Me está diciendo que entre el mes de mayo y el mes de septiembre del 2020, teniendo en cuenta que esta es estamos trabajando con datos para el 2020. Entonces, mayores al 1 de mayo del 2020. Pero que sean menores al 30 de
El mes de septiembre viene siendo el 09 del 2020. Y aquí vamos a aplicar, estos son los criterios, ahora vamos a aplicar la función, y es una función suma porque me dice el monto total. Volvemos simplemente, le damos igual, llamamos la función base de datos, en este caso es suma, base de datos suma, le damos doble clic y me dice cuál es la base de datos que quiero analizar. Esta es la base de datos nuevamente que quiero analizar, punto y coma para pasar al siguiente campo. ¿Cuál es el nombre del campo que vamos a sumar? Se llama valor de los servicios, separamos punto y coma. ¿Y cuáles son los criterios que usted va a analizar? Los criterios son las fechas del servicio en ese rango, seleccionamos, cerramos paréntesis y le damos enter. Vamos a copiar acá el mismo formato para tener los precios y me dice que son 7.234.905. Vamos a revisar si es verdad. Entonces vamos a filtrar acá por solo los datos que corresponden entre mayo y septiembre. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Vamos en aceptar y tenemos acá la sumatoria de 7.234.905, 7.234, y es lo mismo que nos ha traído la función base de datos suma, 7.234.905. Y completamos nuestros ejercicios. Esto es lo que nos permite tener con la función base de datos, esta herramienta que nos brinda Excel con las funciones base de datos, donde podemos analizarla de una manera más particular y organizar nuestro dashboard o nuestro análisis o nuestra plantilla de el análisis correspondiente a esa base de datos o a esa tabla en donde tenemos toda la información. Bien. Espero que les haya servido, hayan conocido esta herramienta que también es útil para hacer nuestros ejercicios en nuestras empresas o en nuestros estudios y que muchas veces no la tenemos presente. Nos vemos en el cuarto capítulo. Recuerden compartir esta información con las personas que creen que le pueda facilitar o les pueda ser de ayuda, dar un like y suscribirte a este canal para seguir recibiendo información tanto de manejo de software como de otro tipo de información, solución de problemas, finanzas, etc. Nos vemos en el próximo capítulo.